Alumnos de cuarto básico, les habla su profesora de lenguaje, Natalie Rivera, y en el día de hoy hablaremos y conoceremos sobre los mitos. Entonces, fijémonos en la siguiente presentación. Hoy día hablaremos sobre los mitos. Para ello, vamos a leer lo siguiente. El ombligo del mundo. Cuentan que en los tiempos pasados, Rapa Nui era una tierra muy extensa, tanto como el continente Puki y el Uoque, conocido como el dios devastador, tenía un gran poder sobre ella. Con una palanca que solo él podía utilizar, producía movimientos sísmicos tan grandes que levantaba y hundía a Rapa Nui las veces que quería, casi como un juego. Cuando la palanca iba hacia atrás, la tierra se elevaba, y cuando la palanca iba hacia adelante, la tierra se hundía. Un día, Uoque se divertía hundiendo Rapa Nui para levantar Pui cuando la palanca se quebró. Por esto, Rapa Nui quedó pequeña y hundida, aflorando de ella solo la cúspide de sus montañas, en contraste con el continente que, por estar arriba, quedó grande. Fue así como se formó esta isla llamada por los antiguos Tepito o Tenúa o el ombligo del mundo. Este texto es un mito, ¿cierto? Que nos explica la creación o cómo se formó Rapa Nui. Entonces, junto con ello, vamos a indagar en qué consisten bien los mitos. ¿Qué es un mito? Es una narración cuyo propósito es explicar el origen de fenómenos naturales, tales como la creación del mundo, el origen de los mares, el nacimiento de los dioses o la aparición del ser humano, entre otros sucesos. Se diferencia de la leyenda porque éste tiene un carácter universal, es decir, que abarca a toda la humanidad y no solo a un lugar en específico, como lo que sucede en la leyenda. ¿Cuáles son sus características? Intenta explicar el origen de fenómenos naturales y universales, ¿cierto? Sus personajes son seres sobrenaturales, como dioses, semidioses, criaturas mitológicas, como el centauro, por ejemplo. Se transmite de generación en generación, ¿cierto? De vía oral o también a veces escrita. Y transcurre en un tiempo distinto al nuestro. ¿Cuáles son sus partes? Como es un texto de tipo narrativo, este posee un inicio, un desarrollo y también un desenlace, ¿cierto? Más sobre el mito. Podemos decir que el mito presenta un narrador, que es la voz ficticia que nos cuenta la historia, ¿cierto? Y que generalmente está en un tiempo distinto al de los hechos. Un ambiente o lugar en donde se desarrolla este mito. Personajes, como ya te nombré anteriormente, los personajes tienen carácter divino, tienen poderes sobrenaturales, ¿cierto? Como los dioses. Y también la acción. Y aquí podemos relacionar con la influencia de los dioses, ¿cierto?, en la vida del ser humano y en las consecuencias que esto le acarrea cuando no se portaban bien. Ejemplos de mitos. Tenemos el mito de la caja de Pandora, Medusa y Perseo, y la manzana de la discordia. Te voy a explicar el mito de la caja de Pandora. Bueno, se decía que hace muchos años Pandora recibió una caja de parte de su marido, ¿cierto? Y él le dijo que no debía abrirlo por nada del mundo. Y ella, por la curiosidad que sentía, y porque sentía que escuchaba como voces, sonidos, la abrió. Y al abrirla salieron todos los males al mundo, como las enfermedades, las pestes, la maldad, la delincuencia, todas esas cosas malas que suceden en el mundo. Y iba a cerrar la caja cuando se queda la esperanza. Y ahí la cerró
Y es por eso que viene el dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, este mito de la caja de Pandora nos explica por qué existen quizás las cosas malas en la Tierra o en el universo. Bueno, niños, espero que hayas comprendido un poco mejor sobre los mitos, ya que ya sabemos que intentan explicar fenómenos sobrenaturales y universales, ¿cierto? Que van de generación en generación y que generalmente en sus personajes siempre hay seres con poderes sobrenaturales como los dioses, semidioses, ¿cierto? Entonces, con ello, me despido, cuídense y nos vemos pronto.